Bueno, hoy vamos a hacer un análisis acerca de los recientes eventos ocurridos el fin de semana pasado. Este fin de semana que yo lo llamaría el fin de semana del racismo. Y bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Dos sitios diferentes, dos tipos de comunidades diferentes, pero al final del día el mismo tipo de emoción, el odio, el racismo. Y quiero hablarte de esto porque si de algo se ha hablado en el 2025 ha sido de odio y racismo, ¿cierto? Y no podía cerrarse el año si no es que hay más de lo mismo. Pero quiero que hagamos un análisis porque quiero que te des cuenta de algo que no es bonito, que no es una buena noticia, pero que tú tienes que saberla. Y quédate hasta el final para que sepas de qué te estoy hablando. Primero, vamos a hablar de Australia. Por eso te pongo esta imagen, porque esto fue lo más grande y lo más fuerte y lo más doloroso. 15 muertos tras el tiroteo en Australia dirigido contra la comunidad judía, según las autoridades. Y al día de hoy se confirma que ya son 16 los muertos. ¿Dónde ocurrió esto? Ocurrió en la playa Bondi. Es un ataque dirigido contra un evento judío, ya que en una actualización policial se dijo que primero se trataba solamente de 15 muertos, pero después aumentó a 29 personas heridas, además de esos 15 muertos. Y se dice que en esos 29 heridos incluyen dos agentes de policía. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, inicialmente un sospechoso, que por cierto también murió ahí, junto con su hijo, o sea, es padre e hijo, fueron los que iniciaron este ataque y claro que está premeditado, súper pensado, sabían lo que iba a ocurrir en la playa, sabían qué tipo de día era, sabía que una comunidad muy grande de judíos se iban a reunir, entonces ellos ya tenían planeado esto. Se dice que uno de los sospechosos, que es el padre, murió y el segundo, que es un tirador, se encuentra en estado crítico. Según esto fue lo que informó la policía, al menos hasta el mismo día que sucedió todo esto. Eh, el domingo por la mañana, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dijo que 11 personas habían muerto en el tiroteo y añadió que la policía había calificado el tiroteo como un acto terrorista, pero en aquel entonces apenas llevaban 19. Esta cifra ya aumentó, como te lo acabo de decir. Este ataque estaba dirigido contra la comunidad judía de Sydney en el primer día de Hanukkah, por eso te ponía esta imagen donde este es un candelabro representativo de esta festividad o celebración. Tiene 7 velas y tiene un significado que ahorita te lo voy a comentar, pero estaba dirigido para toda esa comunidad. Había más de 1000 personas reunidas en la playa, más de 1000 personas pues de religión judía. La organización judía que organizaba el evento de Hanukkah en Bondi Beach dijo en un comunicado que es Eli Schlanger, así se pronuncia, un rabino asistente murió en el ataque. Y bueno, vamos a hacer un poquito de análisis primero de la fecha. Esto ocurrió el 14 de diciembre de 2025 en Australia. ¿Y por qué digo en Australia? Bueno, porque mientras en Australia ya era el 14, aquí en la zona de América eran el día 13. Quiero que pongas atención a eso por algo muy importante. Bien, ¿a qué hora ocurrió? A las 6:42. Vamos a hacer este análisis breve. La fecha, 14 de diciembre de 2025, nos da numerológicamente una energía del número 8, número de muerte, número de cambio, número de transformación, número de la justicia, es un número de karma y dharma. Y bueno, como que todos estos hechos que ocurran en esos días, que tengan una energía, pues claro que tienen mucha importancia. Lo premeditaron así, los atacantes dijeron, esto está perfecto porque cumple con estas características que manda señales inconscientes al colectivo, aunque nosotros no lo sepamos, pues no te lo puedo decir con certeza si lo hacen premeditadamente en la fecha específica, sabiendo esto de numerología o no, pero tampoco podría yo descartarlo, ya que son personas que tienen todo muy meticulosamente medido, aunque no lo creas. En fin,
Qué casualidad que esto ocurre en un día número 8, que representa todo lo que te acabo de mencionar. Ahora, la hora, fíjate esto y escucha bien. La hora fue a las 6:42. Y cuando tú sumas dígito por dígito nos da un 12. Pon atención al 12 porque esto ocurre en diciembre, que es el mes 12, y este número de la hora, cuando la reduces, sale el 12, que igual da un 3, ¿verdad? Al final, cuando reduces 1 más 2, da un 3, energéticamente hablando. Eso es la energía de la hora, el momento en el que sucedió el primer disparo. Luego, esto qué curioso, cuando sale la policía a dar una declaración, exactamente a las 9:36 de la noche es cuando declaran como un acto terrorista esta acción. Y las 9:36, o sea, las 21:36, porque 21 era 9 de la noche, 21:36, si sumas la hora, también da un 12. Qué cosa, ¿no? También da un 12 y ahí hay un mensaje. Vamos a ver qué pasa con el número de personas que lamentablemente perdieron la vida. Hasta el primer momento eran 15, entonces esto da un número 6 y luego 29 heridos, que esto nos da un número 11. Ahora la playa se llama Bondi, así es el nombre de esta playa. Es una palabra aborigen australiana que significa agua que rompe sobre las rocas o sonido del agua rompiendo las rocas. Qué interesante que se llame así esta playa y que hayan elegido esta playa no solo los judíos para festejar Hanukkah, sino estos hombres que se querían vengar, ¿no? Eligieron ese momento en esta playa y que obviamente estaban muy informados de todo lo que iba a pasar ahí para poder actuar como actuaron. Pero el agua que rompe o sonido del agua rompiendo las olas, quiere decir que algo, o sea, viene fuerte, lo que viene fuerte porque incluso puede romper las rocas. Entonces hay que tener cuidado porque estos son pequeños avisos, pequeños mensajes subliminales, si quieres, mensajes inconscientes, pues que se están dando cuando hay este tipo de acciones. Veamos, Bondi Beach fue un suburbio de clase trabajadora a lo largo de la mayor parte del siglo XIX. Tras la Guerra Mundial, Bondi Beach y los suburbios orientales se convirtieron en el hogar de migrantes judíos de Polonia, Rusia, Hungría, Checoslovaquia y Alemania. ¿Escuchaste bien? Esto en el siglo XX ya, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchos de estos lugares se convirtieron en lugar de judíos. Mientras que una firme corriente de emigración judía continuó hasta el siglo XXI, hasta nuestros días, principalmente desde Sudáfrica, también desde Rusia e incluso con los últimos hechos desde Israel. Y la zona cuenta por ello con una serie de sinagogas, una carnicería de kosher, que es la comida especial que comen los judíos, y el club Hoka'a. Esto es, fíjate bien qué fuerte, o sea, esto es totalmente planeado, totalmente diseñado, o sea, es decir, esta gente que hizo estos actos terroristas conocían a la perfección qué tipo de personas se reunían ahí, qué líderes judíos estaban ahí, cuántas personas se iban a reunir, conocían todo y se prepararon para hacer el mayor daño posible. Porque de hecho después se indicó en las noticias que también encontraron bombas y las desactivaron, pero esto iba a estar más fuerte de lo que pensamos. Ahora quiero que pongas atención a Hanukkah. Hanukkah, conocida como la fiesta de las luces, es una de las celebraciones más reconocidas del judaísmo y tiene un profundo significado histórico, religioso y cultural. Aunque no figura entre las festividades más solemnes del calendario judío, su observancia está ampliamente extendida en comunidades judías de todo el mundo, como símbolo de identidad, resistencia y continuidad de la tradición. De hecho, en muchos lugares es como la semana de la Navidad para ellos, porque es en diciembre y pues muy cercano a las fiestas tradicionales navideñas que hacen en todo el mundo. Entonces, Hanukkah siempre ha sido como igual a la Navidad de los judíos. Bueno, imagínate, entonces es una celebración que para ellos es muy significativa.
Hanukkah, que en hebreo significa inauguración o dedicación. Esto viene históricamente porque hubo unas reglas que cambiaron en el mundo judío antes de Jesucristo, y cuando hay este cambio de reglas, a un grupo de judíos llamados los macabeos específicamente no les gustó que cambiaran las reglas o las leyes que ya venían regidos ellos por las leyes de Dios, pero de repente un hombre decidió cambiar ciertas reglas y estos macabeos dijeron, no vamos a dejar que cambien las reglas, y entonces entraron en disputa, entraron en lucha, entraron en guerra. ¿Y quién ganó? Pues ganaron los macabeos. Y por esa razón es que se celebra Hanukkah, porque es el momento de la dedicación o la inauguración, o sea, a partir de ahí viene una nueva era de los judíos. Entonces, año con año, ellos eligen festejar estos días. ¿Por qué se festejan 8 días? Se festejan 8 días de Hanukkah porque representan los días que pelearon. Y en realidad se pelearon 7 días. Por eso este candelabro tiene 7 velas. Y cada día se prende una vela. Entonces, ¿qué es lo que hace que los macabeos decidan festejar durante 8 días y no 7? Bueno, porque un día de esos lo dedican exclusivamente a Dios, a dar gracias, etcétera. Así que bueno, en este día tan especial para los judíos, este acto terrorista vino y se realizó, dejando a tanta gente herida. Y no solamente los heridos de por sí, sino aquellas familias que han perdido en este evento a un ser querido o que lo tienen en este momento en un hospital. De tal forma que esto es tremendo y muy, muy triste. Pero al final del día, de lo que estamos hablando al principio es de odio. Estos hombres que hicieron estos hechos son 2 hombres identificados preliminarmente como activistas pro-Palestina. Navid Akram, de 24 años, que está herido, y su padre, un hombre de 50 años, ambos residentes de Sydney. Es decir, estos 2 hombres residían ahí desde hace muchos años. El padre llegó en 1980 y tenían, de hecho, una tienda y tenían diferentes cosas de la comunidad y eran conocidos por la comunidad. O sea, ellos ya estaban súper preparados para, para vivir, estaban muy relacionados con la sociedad de ese lugar. Es como si fueran tus vecinos, como si fueran tus conocidos de esa comunidad donde vives. Y de repente vienen y hacen estas acciones. Esto es tremendo. Videos que se hicieron virales en las redes sociales muestran cómo lanzaron consignas antisemitas, arrojaron objetos y trataron de apagar las velas de Hanukkah, gritando, fuera sionistas de nuestra playa. Las autoridades los acusan de incitación al odio, agresión y alteración del orden público. Pero, y más allá, ¿no? O sea, obviamente son unos asesinos terroristas, esto está claro. Pero el punto acá, que quiero que quede claro, es el odio, es el gran odio que tienen por las comunidades. Y no estoy hablando exactamente de que sea una comunidad de algo, es simplemente ese odio por que el otro no me gusta, porque el otro no es como yo, porque el otro, etcétera. De tal manera que esto lo que está pasando es que se está acrecentando estas emociones o estos sentimientos que además son demasiado, demasiado densos, son sentimientos de muy de muy baja um, manifestación, de muy baja vibración. Y cuando esto ocurre, no solamente es que ellos son personas de baja vibración, sino que baja la vibración del lugar donde se encuentran. Entonces es muy fuerte porque esto lleva entonces después a actos como estos, a odio, a enfermedades, a etcétera, a tener una comunidad negativa, a tener bloqueos en la prosperidad, etcétera. O sea, esto acarrea un montón de situaciones. Y qué curioso que justo cuando estaban pasando estas cosas en Australia, pues resulta que en Estados Unidos, el otro lado del continente, también estaban pasando cosas.
Y ahora nos vamos a Estados Unidos. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? Bueno, al menos 2 muertos y 9 heridos en un tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island, Estados Unidos. El tiroteo ocurrió a las 4:05 de la tarde, hora local, del sábado, en un aula grande del primer piso del edificio Baruch en Holly, parte de la Facultad de Ingeniería de la universidad. La universidad es enorme, eso es lo primero que quiero que quede claro. Es una universidad muy, muy grande. Fíjate cómo aquí está marcado con verde. Todo lo que ves en verde, donde dice justo Brown University, si lo puedes ver aquí, en este punto rojo, todo lo que está aquí en verde representa la universidad. Y es grande, es un campus muy grande. Entonces, ahí es donde ocurrieron las cosas. El sospechoso nombrado persona de interés, que en un principio se creyó que había sido el causante de estos actos, de repente fue liberado. Así como lo oyes, si tú no sabías, no solamente tardaron muchísimas horas en poder encontrar al causante de esto y tuvieron a los alumnos y maestros y personal de la universidad encerrados en la universidad por horas, sin poder comunicarse, sin poder saber absolutamente nada de lo que pasaba en el exterior. Y mientras ellos estaban ahí reclutados, estuvieron buscando, la policía estuvo buscando al sospechoso, que las únicas señas que tenían era que era un hombre vestido completamente de negro, que no se le podía ver el rostro. Imagínate, con esas características, ¿cómo vas a encontrar al sospechoso o al que lo hizo? Muy difícil, ¿cierto? Bueno, pues después de muchas horas encontraron a una persona y resultó que esa persona no era. Así que fue liberado por no coincidir con las armas disparadas y la prueba de balística, lo que significa que el perpetrador sigue libre y hoy es martes y el perpetrador sigue libre. O sea que hay un gran peligro para cualquier parte de los Estados Unidos, o no sé, de que este señor o esta persona vuelva a cometer algo como esto. Qué fuerte. Ahora, esto ocurrió, como ya les mencioné, en Rhode Island. Y esto en la Universidad Brown, que es la séptima, fíjate el número, 7, la séptima universidad más antigua del país. Adoptó el nombre Brown University en honor de Nicholas Brown Jr., un prominente benefactor de la institución en aquel entonces. Y fíjate que en este caso yo investigué un poquito más de la Universidad Brown porque dije, bueno, ¿qué tiene esta universidad? ¿Por qué tuvo que ser ahí, no? No solo que es una de las principales universidades en Estados Unidos, de hecho fue la tercera, por eso la llaman una de las 7 más importantes, pero fue la tercera en construirse y esta universidad fue la primera en elegir una, una forma de educación abierta. ¿Qué significa esto? Que tú puedes elegir tu plan de estudios. Tú puedes elegir qué carrera, no qué carrera estudiar, sino qué materias vas a llevar. Y otra cosa muy importante, esta universidad fue la primera en abrirse a recibir a todo tipo de personas de cualquier religión. Y ahí sí me da una señal. ¿Por qué? Porque estamos hablando que permitía personas judías, permitía personas budistas, personas hinduistas, personas con cualquier religión. Así que bueno, ahí lo dejo a que tú pienses un poquito por qué eligieron esta universidad. Vamos a ver, esta situación ocurrió el 13 de diciembre, mientras en Sydney eran el día 14 de diciembre, en América eran el día 13, ¿ok? El 13 de diciembre de 2025, que nos da un número de energía de día 7. La energía de ese día fue un 7, y entonces al día siguiente un 8, que fue lo de Australia. Pero igual volvemos con el número 7. Esta universidad fue la séptima o es la séptima más importante de las primeras que se construyeron en Estados Unidos y esto ocurre en un día de energía 7.
Luego vamos a ver la hora, no te sorprendas, pero la hora fue a las 4:05, las 16:05. Este número, si lo sumas primero y lo reduces, primero lo sumamos, nos da un 12, otra vez el 12, por favor. Te fijas que la hora de lo que ocurrió en Australia nos dio 12, de cuando declaran que esto fue un acto terrorista dio un 12, y de cuando sucede esto en la Universidad de Brown también es un 12 con la hora. Ahora, para los palestinos, como para muchos pueblos de tradición abrámica, judíos, cristianos, musulmanes, el número 12 tiene un fuerte significativo simbólico de orden divino, completud y el pueblo elegido, derivado principalmente de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de Jesús, representando una estructura completa y la guía de Dios, aunque en el Islam chiita también se relaciona con los 12 imames descendientes del profeta. ¿Te das cuenta cómo está como ligado esto que sucedió en estos lugares? No me extrañaría, escucha bien, no me extrañaría que quien hizo esto que sucedió en la Universidad Brown sea palestino o que tenga inclinaciones hacia defender a los palestinos. No me extrañaría. Yo nada más lo dejo ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo tanto en la Universidad Brown, con gran tristeza, como lo que sucedió en la playa de Bondi? Nos habla de un fuerte racismo. Yo sé que en este momento muchos de ustedes podrían pensar, bueno, Janine, esto puede ser una venganza por todo lo que ocurrió entre Israel y Palestina, y pues se veía venir porque no se iban a quedar callados. Bueno, puede ser que sí, pero al final, si nos vamos al principio de todo, vas a descubrir que sigue habiendo racismo y odio. Porque hayan sido los palestinos que empezaron, o empezaron los israelitas, o lo que tú quieras, es odio y racismo. Incluso si nos vamos a la historia bíblica de las 12 tribus de Israel, de cómo se dividió el Islam y el judaísmo y por qué se dividió, ¿no? Es lo mismo, vamos a ir a las raíces del odio y del racismo. Vamos a seguir hablando del racismo porque creo que ahí es la punta de todo. Vamos a ver qué significa el racismo. Es una ideología de superioridad. Es una ideología de superioridad de un grupo étnico sobre otro. O sea, un grupo que se cree superior a los otros. Un grupo que se cree superior a los otros, por donde lo quieras ver. Eso es racismo. Y cuando se va al extremo, cuando sientes que eres superior al otro en extremo, no solo es racismo, sino también es odio racial. Odio racial, fanatismo al odio racial. O sea, ya se vuelve algo exacerbado, muy fuerte, muy duro, y entonces pasan este tipo de acciones, este tipo de cometidos que son tremendos. Al final está lleno de discriminación y de exclusión. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, ¿cierto? Pero luego vamos a mirar también lo que ahorita está pasando en los Estados Unidos. Si lo hablamos desde el punto de vista de cambios y reordenación de los temas migratorios. Estados Unidos está haciendo un trabajo específico cambiando y modificando los temas migratorios. Ya lo sabemos, ¿verdad? Y todo esto también ha estado poniendo mucho, en muchos comentarios la palabra racismo, la palabra supremacismo,
la palabra discriminación, la palabra exclusión, la palabra odio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? Para las personas que me siguen, para las personas que ya tienen mucho tiempo viendo mis videos y que saben que yo busco información y te entrego información vista desde el inconsciente, desde aquello que no se ve, desde aquello que la gente no le hace caso porque estamos como robots haciendo lo que todo el mundo quiere que hagamos, pero nadie se da cuenta de lo que nos habla el universo, cosas de las que desde hace miles y miles de años podían ver nuestros ancestros. Tenemos esto y yo te hice un video especial hablándote de la entrada de Plutón en Acuario cuando entró, que ya pasaron 2 años. En 2024 empezó este tránsito de Plutón en Acuario y te hablé de que dura 20 años, 20 años. Entonces, escucha esto. Visto desde la astrología, los planetas que rigen la sociedad, que son Saturno y Plutón, los límites, que en este caso es Plutón. Plutón es especialista en los límites, pero también en el poder. Urano, que también te habla de poner límites. La identidad, en el caso de la Luna y el Sol, nos habla de la identidad. Y los conflictos, en este caso Marte y Saturno, en ciertos momentos como tránsitos de Plutón en Acuario, nos hablan de racismo, discriminación, exclusión y odio. Y voy a centrarme de nuevo en Plutón en Acuario, porque Plutón en Acuario es la revolución social, principalmente. Revolución social. Yo te comenté, cuando hablamos de Plutón en Acuario, que hace 2 años, en 2024, al entrar Plutón en Acuario, también estaba retomando la carta natal de los Estados Unidos, porque cuando los Estados Unidos declararon su independencia, tenían el tránsito de Plutón en Acuario. Y ahora están en esta nueva etapa de Plutón en Acuario, que se le llama revolución solar. Y en esta revolución solar de los Estados Unidos, la principal cosa que quieren hacer es reconstruir, quieren cambiar legalmente todo. Y yo se los dije, ve y busca mi video de hace mucho tiempo, 2024, y vas a descubrir lo que yo te dije ahí. Entonces, ahora toda la gente está sorprendida de todo lo que está pasando y que por qué está pasando y le echan la culpa a una sola persona, señalan a una sola persona, pero no se trata de la persona, se trata de que esto venía a venirse, esto iba a venir, esto iba a pasar. ¿Y por qué tiene que pasar? Porque todo tiene una razón de ser y todo es para algo. Entonces, lo que es una realidad es que este tránsito, Plutón en Acuario, pide una revolución social. Y la revolución social habla de cambios estructurales, donde lo que no te gusta lo puedas modificar, donde no estés de acuerdo con lo que se hace con la sociedad, se pueda modificar. Ahora, creo que aquí esta revolución social que se está dando con este Plutón en Acuario no es de la sociedad hacia las instituciones, sino es una revolución social al revés, de las instituciones hacia la sociedad. Al menos es así como está empezando, donde los gobiernos son los que están poniendo sus límites, donde los gobiernos están haciendo estos cambios porque no pueden permitirse seguir aceptando y aceptando de forma así nada más, sin regulación y sin nada, a gente que llega a sus países. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Bueno, no sé si está bien o está mal, depende de la perspectiva en la que lo quieras ver, porque cuando tú eres quien migra, puedes pensar que está bien, pero cuando eres tú el que tiene que recibir al inmigrante, puede ser que pienses que no está tan bien. Entonces, depende del punto de vista donde lo quieras ver, ¿cierto? Hay mucha gente que pone de ejemplo la casa, tu casa, sí, tu casa. Imagínate tu casa, tú vives en tu casa, tú tienes tus reglas, tú tienes tu forma de vida, tú tienes tus hábitos.
Pero de repente llega alguien a vivir ahí y tú le abres las puertas y le dices, está bien, ven. Y de repente llega otro y otro. ¿Cuánta gente podría llegar a vivir a tu casa? A lo mejor vas a decir, pues a lo mejor puedo tener a unos 5. Bien, qué bueno. Pero ¿qué tal que quieren entrar más? ¿Cómo tú le harías? Pues a lo mejor haces un canchito y buscas la manera, pero luego quieren venir más. ¿Qué tú harías? Va a haber un punto en el que vas a poner un límite y vas a decir ya no más, ¿verdad? Bueno, puede que sí, puede que no, no lo sé. ¿Y qué pasa? Que ya los que tienes adentro de tu casa viviendo ahí empiezan a robarte las cosas, a no trabajar, a no cooperar, a ensuciar, a pasar tus límites, a tener tu casa vuelta loca. ¿Lo permitirías o pondrías límites? Quizá unos me van a decir pondría límites y otros van a decir no pondría límites. No sé, pero cuando hacen esta reflexión de que si fuera tu casa, ¿cómo tú harías? Creo que muchos entramos en conciencia y decimos, no, pues es que es cierto, ¿no? Es verdad. Pero entonces a lo mejor hay una manera más linda de hacer las cosas. A lo mejor hay una forma más humana de tratar a las personas y de poderles ayudar. Probablemente sí la hay. Pero este tipo de tránsitos habla de revolución. La revolución no es, ay, suavecito y lindo, la revolución es revolución. Entonces, creo que esta revolución está empezando de las instituciones hacia la sociedad y no de la sociedad a las instituciones. Ahora, son 20 años de tránsito, todavía hace falta 18. Imagínate lo que resta por vivir. No sabemos si en algún punto pueda intercambiarse el papel, el rol, en donde sea la sociedad la que empiece a poner también sus límites a los gobiernos, o sea la sociedad la que empiece a poner sus límites a las instituciones. No lo sé, hay que mirarlo, hay que verlo, pero de que es un hecho, de que este tránsito está moviendo todo y está haciendo lo que está pasando ahorita, que es una revolución, pero esta revolución trae consigo emociones y sentimientos que están provocando odio, que están provocando racismo, que están provocando exclusiones, que están provocando separaciones, que están provocando discriminación, es un total sí y un hecho. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué cosas son las que debemos entender? ¿Por qué vienen todas estas cosas? Siempre vienen para algo. Cambios, cambios en los valores, cambios en los recursos, cambios nosotros como conciencia social. Necesitamos cambiar como sociedad, como comunidad, entender muchas cosas, entender que así como existen las reglas para manejar en cualquier carretera, de la misma forma deben existir reglas para ti y para todos, que esa es la forma más amable de convivir con los demás. Entonces, creo que hace falta mucha conciencia social en general, desde la parte más inicial de por qué alguien migra, ¿no? Ahí empieza esta conciencia social. ¿Por qué alguien migra? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué necesidades tiene que no están cubiertas en el lugar donde vive? Ahí empieza todo, pero es un tema muy largo en el que no me voy a meter. Y luego viene esta parte en donde vemos este odio hacia, pues, otras religiones, porque lo que ocurrió en Sydney no es otra cosa más que el odio en religión, entre religiones. Odio entre religiones, porque incluso lo que pasó con Hamas en el ataque de octubre, en aquel ataque de octubre a Israel, eso es lo mismo. Toda la base de eso es el odio a la religión. Entonces, odio a la religión nos habla de una revolución social, sí. ¿Cuándo va a acabar el odio a la religión? Cuando tengamos más conciencia, cuando abramos nuestra mente, cuando entendamos que somos humanos todos juntos y que las religiones de hecho no existen. O sí existen, pues sí existen, pero a lo que voy es que las religiones son fomentadas, creadas por los hombres. Las religiones no fueron creadas por Dios, no fueron creadas por Dios. Ni siquiera Jesús creó la religión cristiana. Jesús era judío. Entonces el hombre era judío porque ahí nació, pero Jesús nunca habló de ninguna religión, nunca habló de religiones. Aquí todas las religiones, si tú las analizas, vas a encontrar que llevan a un mismo punto. Imagínate un embudo, un embudo.
Y todas las religiones están en la parte de abajo de este embudo, pero llegan un momento en el que convergen, todas convergen, y convergen en una sola línea porque es el amor. En eso es en lo que convergen. Pero nosotros como seres humanos tenemos siempre libre albedrío. Y nuestro libre albedrío puede ser irnos hacia la luz o hacia la oscuridad. Y cuando yo siento odio por otro, estoy en la oscuridad. Cuando yo siento odio porque no eres de mi país, estoy en la oscuridad. Cuando yo siento odio porque no eres de mi religión, estoy en la oscuridad. Cuando yo siento odio porque no eres hombre, mujer o gay o lo que sea, estoy en la oscuridad. Ponerle luz a las cosas es entender que somos humanos y todos somos diferentes. Siempre ha sido así. Toda la vida ha sido así. Da mucha tristeza lo que está pasando porque unos pagan por otros. Eso es cierto. Inocentes pagan por culpables, digamos así. Pero al final del día es parte del equilibrio también en la tierra. La tierra también necesita su propio equilibrio. La tierra también está cambiando energéticamente y todos estos cambios tienen repercusión en todos los seres vivos que están siendo parte de esa tierra. Así que me da mucho dolor lo que pasó tanto en la Universidad de Brown como me da mucho dolor ver y saber lo que pasó en Australia. Que esto vaya a cambiar, yo lo dudo mucho, porque nos hacen falta 18 años de revolución social. Con esto cierro. Te recuerdo que estamos en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Nos vemos en otras noticias. A la próxima.